cuando las escuchamos. Y esta frase a mí me motivó porque sinceramente hay personas que nos preparamos académicamente hablando y teológicamente hablando. Por eso les preguntaba si se acordaban de la palabra que él dijo. Pero él dijo una palabra que mencionó que tiene esta persona y es superintendente. Y cuando se escucha así, por así, escuchar esa palabra, uno dice, o sea, no le pone mucha importancia. Pero créanme, hermanos, que un superintendente es una persona que ha tenido un proceso. ¿Es fácil llegar a superintendente? No es fácil. Como por ejemplo, para usted es fácil llegar a el talento o la habilidad que tiene hermano Leo tocando el teclado. No es difícil. Pero él ha pasado un proceso. ¿Sí o no, hermano Leo? Exacto. Y eso viene quizá desde su niñez. Muchos de nosotros decimos, es que eso ya lo trae en la sangre. Muchos decimos así. Como por ejemplo, los hijos de él. Yo me admiro de él, de los hijos de él. Y no es malo decirlo, hermanos, porque ¿cuántos no quisieran tener los hijos como los tiene él? Muchos quisiéramos tener los hijos de él. Pero eso ha llevado un proceso. Y ese proceso no ha terminado en él, como también en la hermana Merari. O sea, el ser buen padre de familia, diríamos un superintendente o superintendentes, ¿verdad? En la familia, hablando de la familia, eso va para padre, y al decir padre, estoy hablando de los dos, padre y madre, o padres, pues, que deberíamos de ser superintendentes en nuestra familia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que usted y yo pensamos ser padres, debimos haber cruzado una enseñanza o una preparación para ser padres. ¿Pero cuántos lo hicieron? Nadie se prepara para ser padre. ¿O hay alguno que tuvo alguna enseñanza antes de ser padre? Que me diga, yo hermano, yo me preparé para ser padre. ¿Quién de ustedes se preparó para ser padre? ¿O madre? Nadie, hermanos. Pero les pregunto, la persona que salió ahí en el video, ¿nació así? ¿Ya un superintendente? No. Todo fue un proceso. Y algo, digamos, un ejemplo muy importante que hemos escuchado aquí una y otra vez es de nuestro hermano pastor. Que él ya contó parte de su historia. Y podríamos contar cada uno nuestra historia. ¿Cómo fue que venimos al conocimiento de las cosas del Señor? Y estoy haciendo esta introducción porque vamos a estudiar esta tarde acerca de un tema que se llama hijos caminando bajo la promesa de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Ok, vayamos a Proverbios capítulo 22, verso 6. Yo creo que esto todos lo sabemos de memoria incluso. Proverbios 22, 6. Pónganse de pie, hermano. La reverencia es a la palabra del Señor, no es a mi persona. Acuérdense que el Señor nos va a hablar en esta tarde, en esta noche. Dejemos que la palabra del Señor nos hable a nuestra vida. Y dice la palabra del Señor: instruye al niño, ¿en dónde dice? En su
aún cuando fuere viejo, ¿qué dice, hermanos? Oremos. Padre soberano que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Y tenemos el gran privilegio, Señor, que esta palabra redarguya nuestro corazón. Nos enseñe, Señor. Si tenemos necesidad que tu palabra nos reprenda algo que estamos mal actuando, Señor, que sea tu palabra hablando, que no sea yo, Señor. Perdóname si en algo yo me salgo, pero es tu palabra la que quiero que en primer lugar hable a mi vida y nos hable a todos lo que las vamos a escuchar. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. En general, estamos viviendo un tiempo muy precioso, muy bonito, donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Hoy ya no se viaja a pie. Hoy viajamos muchos en carro, muchos en avión. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora no es igual a como cuando yo tenía 5 años. ¿Cuántos tienen más de 50 años? Yo tengo 50 años. Bueno, voy a ajustar 50 años, ¿no? Pero ya se dice. ¿Cuántos se acuerdan? Hablemos del 1900, cuando yo ya me daba cuenta. Hablemos del 1980. ¿Cuántos se acuerdan de cómo era nuestro transporte en esa época? Mayormente los que vivimos en el campo, como yo, que me crecí en un rancho. A caballo, exactamente, pero más era a pie. Sí. Yo caminaba como alrededor de 2 horas para llegar al pueblo del rancho donde yo viví, para llegar al pueblo. Pero así era. Los caminos eran caminos de herradura, les decíamos. No eran carreteras como ahora bien asfaltadas. Y si no mal recuerdo, cuando yo entré la primera vez aquí en Estados Unidos, en el 1996, había muchas entradas que no estaban las carreteras así como están ahora. Aquí en Estados Unidos. Ahora, pregúntese en México, en Guatemala. Porque yo he caminado mucho en México y yo me daba cuenta que había veces cuando muy entraban los carros a las colonias, a veces se quedaban a medio camino. Porque ya no pasaban por el lodo. O sea, que nuestro medio de transporte en ese entonces era a caballo, en carreta o a pie. Hoy no es así. Hoy incluso si usted tiene mucho dinero, incluso puede pagar un viaje al espacio. ¿Sí o no? Ok, así es la tecnología. Pues esa tecnología a nuestro tiempo, hermanos, ha sido de mucho beneficio, pero también ha sido para perdición de muchos. ¿Por qué digo eso? Ahora con la tecnología no es como antes, porque cuando yo entré en esa época, y muchos no me dejarán mentir, los que entraron antes de mí, porque aquí habemos ya mayores de 50 años, que teníamos que mandar un telegrama. ¿Cuántos días dilataba, hermano Franco? ¿Cuántos días dilataba un telegrama para que llegara a Puerto Barrios? O una carta, cuando nosotros le escribíamos carta a nuestra familia, mire mamá, le cuento que yo estoy bien, qué bonito que se sentía. Pregunto, ahora hay muchachos en esta, aunque la tecnología ha avanzado, pero hay muchachos que no pueden redactar una carta. Y yo pienso que los de mi edad sí lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era nuestro medio de comunicación que teníamos nosotros, los seres humanos. Ahora solo entra a
están viendo. Antes no era así. Pues la tecnología, hermanos, ha avanzado demasiado que realmente nos ha venido a acercar a muchos, pero a muchos nos ha venido a alejar también. Eso quiere decir que muchas veces, hermanos, la tecnología le estamos dando mal uso. ¿Por qué? Porque yo he visto a muchos, hermanos, que para que sus niños estén tranquilos, ¿qué hacen, hermanos? Le buscan un jueguito en el teléfono, ¿verdad? Y le dicen, y claro que así el niño se va a estar quieto. Pero es un buen hábito de nosotros, de parte de nosotros los padres de familia. Por eso es que ahora el mensaje es para nosotros. Aquí dice, instruye al niño en su camino, pero el mensaje es para nosotros como padres de familia. Pregunto, ¿es una buena actitud de que nosotros hagamos eso con nuestros hijos? No. Anteriormente yo me recuerdo que los padres de familia ahí, y cuando nosotros nos tenían a su lado, ¿verdad? Y cuando nosotros no hacíamos caso, ¿nos daban teléfono? No había. ¿Qué nos daban? Ni nos hablaban, es cierto. Nos agarraban de aquí de esto, ¿ve? Y cómo dolía. O si no de la oreja. Eso quería decir que si no nos estábamos quietos, al salir te va a caer. ¿Sí? Pero esos principios, hermanos lindos, se han perdido. ¿Qué hacemos los padres ahora, modernos, podríamos decir? Malacostumbramos a nuestros hijos, hermanos. Por eso, no los estoy regañando, pero sinceramente deberíamos tener como padres de familia estas reglas en la casa. Como por ejemplo, en mi casa, mi papá tenía una regla estricta. A las 6 de la tarde, por favor, todos ya en sus... ¿Se cumplía, sí o no? Ok. Eran reglas que se cumplían, hermanos. Pero ¿qué pasa ahora con la generación moderna? No las cumplimos. ¿Por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado a vivir desordenados. Y acuérdense muy bien que si nosotros como padres de familia vivimos desordenados, ¿cómo van a vivir nuestros hijos? Acuérdense que hay un dicho que dice que si la cabeza está mal, todo el cuerpo anda mal. Y es que, por eso dije que cuando nosotros crecimos, hermanos, las reglas se cumplían. Yo me recuerdo que cuando yo tenía 7 años, antes de irme para la escuela, mi papá me decía, tenés que entrar 2 cargas de caña. ¿Sí conocen la caña, verdad? Y nosotros la molíamos para hacer la famosa panela que decimos en Guatemala, y en México es el pilón. Pues antes de irme yo para la escuela, tenía que entrar 2 cargas. Eran reglas que se tenían que cumplir. Y cuando yo regresaba de la escuela, nada que a jugar. ¡Ey! Tenés que juntar el zacate para el ganado, para los bueyes. ¿Por qué? Porque para moler la panela se usaban una yunta. Yunta se le dice a 2 bueyes, ¿verdad? Y ese era mi descanso. Solo iba a almorzar y me decía, ok, tenés que juntar el zacate. ¿Cuántas? Tenía que juntar 3 cargas de zacate. ¿Saben cuánto es una carga en Guatemala? En los caballos se le ponen 4 garabatos. Garabatos les decimos así. Y en esos garabatos se llena de zacate, o sea, del regatón que sale de la caña. Y yo tenía que juntar lo de 3 cargas. ¿Para qué? Porque se pegaban los bueyes a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche o 9 de la noche era lo más tarde, que se quitaban de la máquina, del trabajo. Pero yo los tenía que mantener. Y esas 3 cargas les tenía que aguantar para el otro día que
trabajo de la molida de caña. A lo que voy yo, que eran reglas que tenía en la casa. ¿Por qué? Porque mis hermanos mayores, porque yo era el último, yo era el chunco, como dicen en México, yo era el chunco. O soy el chunco, pues, ¿verdad? Mis hermanos mayores, su trabajo era de cortar caña, moler la caña, y mi trabajo era de mantener los animales. Eran reglas. No me estaba preguntando si yo quería. Lo tenía que hacer. Ahora, ¿son buenos principios que nos dieron nuestros antepasados? Sí, hermanos. Ahora, por eso dije que la tecnología sí es muy buena y nos ha venido a acercar muchas cosas. Nos ha venido a acercar incluso a poder escuchar mensajes de la palabra del Señor. Pero en sí, ¿la tecnología se utiliza solo para eso? No. La tecnología se le da un mal uso también si nosotros queremos, si nosotros permitimos. Y mayormente los que están así expuestos a esa mala costumbre son nuestros hijos. Los niños son niños, hermanos. Si aquí estuvieran los niños, yo estoy seguro que un niño de 2, 3 años, 4 años, a él le vale. Él no sabe si José Méndez está predicando, él no entiende eso. Pero hay niños que ya tienen el uso de razón, que ya usted puede hablar con él en su casa. Mira, hijo, a la casa del Señor vamos a ir y vamos a tenerle respeto. Porque si bien es cierto, hermanos, incluso muchos de nosotros a veces no tenemos respeto aquí en la casa del Señor. ¿Pero por qué? Se vale. Tal vez porque no tuvimos digamos, la enseñanza de vida cuando éramos pequeños, de cuando esté usted aquí en la casa del Señor, respetar la casa del Señor. Y fíjense, hermanos, que por ejemplo ahorita en Guatemala, si usted va a un banco rural o a hacer cualquier banco, pero ahí hay uno que tiene una escuadra en la cintura y está como vigilando. Si usted está en la cola y le suena su teléfono, va a él y le dice: hey, por favor, apague su teléfono. Aquí no está permitido hablar por teléfono. ¿Y le obedecemos? Sí, le obedecemos. Porque si no le obedecemos, nos sacan. Ok, esas son reglas en los bancos. Y en la Biblia tenemos reglas, hermanos, que deberíamos también de cumplirlas. Porque en la Biblia encontramos a muchos hombres que cumplieron esas reglas. Por lo tanto, las reglas que se cumplen dan efecto. Dan efecto en la vida. Porque yo pregunto a los padres: ¿cuántos quieren que sus hijos un día, usted está aquí en el culto y escuchen que a su hijo lo agarraron por andar peleando en la calle y está en la cárcel? ¿A cuántos les gustaría eso? ¿O cuántos les gustaría: mira, tu hijo está en una cantina tomando un texto, ¿verdad? Y usted: ay, mi hijo. Estoy seguro que salimos, hermanos, del culto, no terminamos el culto. Pero en la Biblia hay reglas que si usted y yo las cumplimos a cabalidad, como dice la Biblia, no va a pasar eso. Por eso, padres, nuestra obligación de nosotros como padres de familia cristianos es instruir al niño en su camino. Primero, es una regla, ¿sí o no? Y las reglas o leyes se cumplen o se discuten. Se cumplen, hermanos. Yo siempre digo, aquí hay varios niños que yo me admiro. Y no es malo decirlos
¿Cómo quisiera yo que mis hijos fueran así? No es malo decirlo. Pero a ellos les ha costado enseñanza. Ahora, si ellos pueden, ¿podemos nosotros, sí o no? Podemos, hermanos. Podemos, pero usted tiene que poner reglas. Y las reglas se cumplen cuando se usan correctamente. Yo no les estoy diciendo que actúen como actuaron con nosotros. Porque déjenme decir que en una ocasión me recuerdo bien que como mi sobrino crecimos juntos y él nunca me dijo tío. Pero le estábamos matando sus pollos a mi mamá. Como vivíamos en el campo, mi mamá tenía una gallina que tenía como 18 pollos. ¿Y cómo se veían de bonitos? Y empezamos a matarlos. Pero como éramos chamacos, ya, yo me acuerdo que ya llevábamos 5 muertos. Y seguíamos. Pero en una de esas él se me pasó adelante y a la hora de que agarré la piedra, le rompí la cabeza. Y pues empezó a sangrar. Y cuando empezó a sangrar, empezó a llorar más. Y se fue para la casa y lo vio mi mamá. ¿Y quién te hizo eso? Pues fue José. Ándale, José. Cuando yo no sabía lo que me iba a pasar, sí lo sabía. ¿Por qué? Sí sabíamos cuando nuestro papá se enojaba o cuando nosotros hacíamos algo malo, sabíamos que nos iba a caer. Como decía nuestro papá, ¿verdad? Te va a caer San Martín. ¿Verdad? Así decía, ¿sí o no? Hermanos mexicanos, ¿sí se escuchaba eso? En Guatemala así, ay, te va a caer San Martín. ¿Qué es San Martín? Era el cinturón o el cable de la grabadora. La mamá no tenía cinturón, pero sí tenía su grabadorita ahí en la cocina y desconectaba el cable y con eso nos daba. Pues cuando yo llegué no me animaba a entrar y yo sabía que me iba a caer y sí. Y mi mamá me agarra con el cable de la grabadora y me da 2 cablazos. Pero hermanos, yo hasta hablé otro idioma del dolor. En serio, porque ellos nos pegaban bien. Pero digamos que ahora nuestra sociedad ya no es la misma de antes. ¿Por qué? Porque como yo estaba viendo un mensaje que dio un catedrático en Guatemala, y decía: desde cuando los derechos humanos vino a descomponer, así dijo, a descomponer nuestra educación en Guatemala, dijo, se echó a perder todo. ¿Es cierto? Ahora ya no está esa, digamos, esa clase de castigos, hermanos. Y por eso dije al inicio que para tener hijos, a veces nosotros utilizamos los teléfonos para calmarlos, y no debería ser así. Pero la educación debería de ser en la casa. Porque créanme, hermanos, que los hijos son el reflejo de nosotros como padres en la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el mal concepto que porque el hermano Cristian es maestro de niños, él va a enseñar a educar a los niños. Y no es así. O porque el pastor habla con los niños, el pastor va a educar a los niños. Y no es así. Ese trabajo de educación nos toca a nosotros como padres. Por eso dije que lo que sean nuestros hijos allá en la calle es el reflejo de cómo los educamos. Aquí, por ejemplo, en la escuela se les da conocimiento a los niños y se entiende, el maestro les da conocimiento, los prepara, ¿cómo les dijera yo? Académicamente hablando, los prepara. Pero la educación, ¿qué educación? ¿A qué educación? De buenas tardes, Señor. De buenos días, Señor. De muchas gracias. Con permiso. Eso se da en la casa. Y lo estamos descuidando, hermano. Lo estamos descuidando. Porque ahora muchos hijos, incluso ni a sus propios papás saludan. ¿Qué debemos esperar? ¿Que a nosotros nos saluden allá en la calle? No, si te conocí, bueno, y si no, no.
la educación hoy en día. Y debería estar mejor la educación hoy en día. ¿Por qué? Porque ha evolucionado. Digamos, la tecnología debería ser una educación más mejor que la de antes. Pero yo pienso que ha sido porque muchos de nosotros hemos perdido esos principios que nuestros padres nos formaron. Le pregunto, hermano Hilario, a usted, a su papá, cuando usted era niño, ¿se acuerda? Porque sí se acuerda. ¿Cómo lo corrigieron? Exacto. Y la Biblia habla que en Proverbios 13, 22, me parece que no debemos evitar la corrección de nuestros hijos. Y acuérdese que cuando habla de corrección aquí en la Biblia, está hablando de vara. ¿Y qué pasa en nosotros? Y les digo, hermanos, hoy en estos días no hay necesidad de usar vara, pero hay necesidad ¿de qué? De comunicación. Si hay cosas, como por ejemplo les digo, hay muchas cosas que en las redes sociales nos ayudan a cómo actuar como padres, pero también como hijos nos ayuda a actuar como hijos. Pero esa clase de educación deberíamos de ver qué es lo que nuestros hijos están desculcando en esas redes sociales. Pero es lo que menos hacemos, dedicar tiempo. Y es cierto, estamos en un país, hermanos, donde andamos de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, pero también tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia. Y como les digo, si unos hermanos pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Sí. Y es que, hablando socialmente, hermanos, un niño bien educado, ¿cómo da de gusto saludarle? ¿Cómo da de gusto verlo? ¿Cómo da de gusto tratar con él? Pero hay niños que realmente son demasiadísimos. Y eso es el reflejo de nosotros los padres. Porque sinceramente, hermanos, seamos honestos. A veces aquí somos una persona y allá afuera somos otros. En nuestra casa somos otros. Entonces, los hijos en su temprana edad, dice que los niños son como una esponja. Que la esponja, cuando nosotros queremos secar algo de agua, lo absorbe. Ok, entonces, si usted es mal portado en su casa, así van a ser sus hijos. Si usted es mal hablado en su casa, si sus hijos le escuchan unas malas palabras, porque ¿cuántos decimos malas palabras todavía? Honestamente, si todavía lo tenemos, hermanos, debemos de ir mejorando esa clase de actitud en nuestra casa, porque nuestros hijos están atentos. Por eso les digo que los niños son como una esponja, porque ellos, si usted les habla bien, lo van a captar. Si usted le habla cosas buenas, lo van a captar, lo van a guardar. Pero si usted le habla cosas malas, lo van a captar también. Si usted trata mal a su esposa en su casa, sus hijos lo están viendo y lo van a captar. Eso les va a quedar de reseña para todas sus vidas. Entonces, por eso dije que hay principios que nosotros, los que pasamos ya de los 40, llegamos a los 50, todavía los tenemos y nos recordamos. Y esas son las cosas, hermanos, que nos quedan de satisfacción. ¿Por qué? Porque dimos una buena educación a nuestros hijos. Por eso les dije, yo creo que todos como padres de familia nos vamos a sentir. Por eso pregunté, ¿cómo se sentiría si hoy, en estos momentos, un hijo de ustedes estuviera en la cárcel por andar peleando en la calle? Yo creo que uno como padre es un poco más fuerte, pero las hermanas se mueren en llorar. ¿Por qué les digo eso? Porque a mí me pasó una vez. Y no me fui por pleitito, no me fui por otra cosa, sino porque ¿cómo les dijera yo? Me calumniaron de un accidente que no provoqué yo.
y me fui a la cárcel. Mi mamá se moría llorando. Entonces, hermanos, tenemos que darle buen uso a nuestra educación cristiana. Por eso dije, hay reglas en la Biblia que nosotros como padres de familia las tenemos que actualizar en nuestra casa. Porque yo no voy a hablar algo que realmente no estoy enseñando, porque si no fuera yo un mal maestro. O sea, nosotros como padres de familia tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos tal y como dice la Biblia que se tienen que comportar. Acuérdense que tenemos muchas habilidades como seres humanos, pero también tenemos muchas herramientas que podemos usar también tecnológicamente hablando, pero también tenemos herramientas aquí en la Biblia que nos van a ayudar. Y una de las herramientas muy principales, hermanos, es desde su temprana edad irlos instruyendo a los niños en los caminos del Señor. Otra de las herramientas que tenemos aquí, hermanos, que deberíamos de cumplir es orar por nuestros hijos en la casa. Porque si yo pregunto, ¿cuántos se reúnen a orar con sus hijos después de una plática, decirle, hijos, esto y esto no está bien que hagan cuando sean grandes, esto y esto tienen que hacer bíblicamente hablando, esto y esto lo vamos a hacer, porque hay muchas cosas que se hacen en familia, pero muchas cosas que también tienen que hacer los hijos nuestros, y esas cosas las tenemos que hablar en casa. Ahora, nosotros recibimos enseñanza aquí de nuestros pastores. Esas enseñanzas también las tenemos que dar allá en nuestra casa con nuestros hijos. Pero hay herramientas que tenemos que agenciarnos de las herramientas que hay aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Y otra de las herramientas, hermanos, que tenemos aquí en la palabra de Dios es la oración. La oración. Si usted, madre, padre de familia, no quiere sufrir con sus hijos cuando sean grandes, dedíqueselos al Señor desde muy pequeños. Porque si no, acuérdense también, vamos a ver una parte de la palabra del Señor, donde nuestro Señor Jesucristo fue presentado en la iglesia cuando fue niño. ¿Y eso para qué? Para que, bueno, es un ejemplo para nosotros, porque Él era es el Hijo de Dios, y claro, Él tenía que crecer en sabiduría, también en estatura, como lo dice ahí la palabra del Señor. Pero tenemos un ejemplo grande también en Samuel, ¿verdad? Que Ana era, acuérdense, y gracias hermana porque usted me adivinó el pensamiento de dar la lectura ahí en 1 Samuel. Ahí es donde se encuentra la historia de Samuel. Porque acuérdense que Ana le pidió al Señor un hijo porque era estéril, ¿va? Y dice que la otra mujer de Samuel, le digo de Cana, que era Penina, ¿verdad? Se burlaba de ella porque ella era estéril. Pero ella le decía al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. ¿Va? Y se lo decía del diario. Y luego llegó el sacerdote y le dijo, Ana, ¿hasta cuándo vas a seguir estando ebria? Así le dijo, ¿verdad? Porque ella eso le pedía. Pero ella entendía que no era imposible para Dios, y no hay nada imposible para Dios. Por eso digo, hermanos, que hay reglas que nos amparan en la Biblia para usted como cristiano, para usted como madre de familia. Y acuérdense de algo, que la oración de una madre tiene peso delante de la presencia de Dios. Si usted quiere sus hijos, si usted quiere sus hijos en sujeción en la palabra del Señor, órale al Señor, doble sus rodillas. ¿Para qué? Para que ese hijo que usted tiene, ese hijo que usted va a tener, porque hay
de familia que todavía van a ser padres. Pero para ellos es el mensaje, ¿para qué? Para que se vayan preparando en las cosas del Señor, cómo cuidar, cómo disciplinar, cómo corregir a su hijo. Y una de las herramientas muy importantes, hermanos, que van a ser padres de familia todavía, porque hay muchos que todavía quieren serlo o van a ser, es presentarlos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Que tenga 3, 4, 5, 6, tráigalo a presentarlo aquí con el pastor, para que él ore, para que usted diga: Señor, yo quiero que este hijo te sirva, que este hijo sea para la honra y gloria del Señor. Algo que me gusta es que siempre el hermano Erasto tiene esto en la boca. Y créanme, hermanos, que cuando nosotros nos juntamos con el hermano Erasto, siempre hablamos de la palabra del Señor. Y algo que dice el hermano, que toda palabra que sale de nuestra boca tiene poder. Y por lo tanto, cuando usted dice: yo quiero que este hijo sea un servidor, sea un guitarrista, sea un pianista, sea un mujer, o lo que sea en la obra del Señor, eso se le va a cumplir. Pero es responsabilidad de usted y de mí dar esa clase de enseñanza. Porque si yo doy lo contrario, mi hijo lo va a captar. Porque como ya dijimos, los niños son como la esponja, porque todo lo absorben. Sea bueno o sea malo. Entonces tengamos cuidado que en nuestra casa no demos enseñanzas malas. No demos ejemplos malos. Porque si usted da un ejemplo malo, el niño lo va a captar. Y él va a crecer con esa ideología. Y cuando sea grande, no va a querer nada con Dios. Si mi papá es un gran mal hablado. Porque muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta y a veces nos salen palabras soeces en nuestro hogar y los hijos lo están escuchando. Y a veces cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos la culpa de que nuestros hijos sean así, decimos: ¿por qué será mi hijo así? Y nosotros tenemos la culpa. Por eso dice la palabra: y aún cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. ¿Por qué? Porque esa palabra que usted le estuvo repitiendo, porque acuérdese que en primera de Samuel dice también: y estas palabras, dice, las repetirás. O sea, que no es solo una vez. O sea, que no nos tenemos que cansar de repetirle la palabra del Señor a nuestros hijos. O sea, que no nos tenemos que cansar de ser ejemplos. Porque nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Y nuestros hijos son el ejemplo de nosotros allá en la calle. Una de sus enseñanzas de mi padre, que él falleció cuando yo tenía 11 años, pero siempre me decía: cuando encuentres a un señor, salúdalo. Y por favor, cuidado con las malas palabras. Y a mi papá nunca le oí una mala palabra, a pesar de que lo conocí no siendo cristiano, pero a él nunca le oí una mala palabra delante de nosotros. Porque si no, ¿qué caso tiene que yo le diga: hey, hermano David, no hable malas palabras, si yo las hablo? ¿Verdad que no? Porque muchas veces somos como los fanáticos, ¿verdad? Usted sabe que un fanático dice: hey, así hacerlo, hey, así lo hubieras hecho, pero hágalo usted. Entonces, nosotros tenemos que dar el ejemplo en nuestra casa. Por eso es que el mensaje aquí en Proverbios es para los padres de familia, para que nosotros crezcamos en la palabra, para que nosotros tengamos esa enseñanza viva en nuestra mente y corazón y se las demos con amor a nuestros hijos.
nuestros padres nos corrigieron drásticamente, porque sí fue un trato drástico el que nos dieron, hermanos. ¿Por qué les digo eso? Porque a mí me pegaron con una varizama. Sí saben qué es una varizama, ¿verdad? Un machete de doble filo. Y mi papá me dio 4 cintarazos en la espalda. Era un trato drástico. Pero gracias a eso aprendí yo a hacer trabajo. ¿Y pues saben por qué me pegó así? Porque me corrí del trabajo. Y todavía tenía los 7 años. Pero ya entendía yo. ¿Por qué? Porque cuando yo me corrí del trabajo me fui para un campo de fútbol que estaba ahí, luego de la galera. Pero cuando regresé y había entrado la noche, ¿creen que me animaba yo a entrar a la casa? No me animaba, porque sabía que me iba a caer San Martín. Y yo sé que a muchos así les pasó. Nos pegaron, hermano, y drásticamente. Pero yo me recuerdo que solo me pegó, mi mamá me pegó 2 veces y mi papá me pegó 2 veces también. Pero fue para mi bien. Porque aquí estoy. Eso es nuestra obligación como padres. Ahora, la obligación de nuestros hijos, ustedes saben que también existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Exacto. Pero eso ya es de los hijos. ¿Y está bien decírselos eso? Sí. Hijos, si tú obedeces todo lo que te estoy diciendo, si tú tomas el ejemplo mío, por eso es de que tenemos que ser cristianos firmes, hermanos, cristianos firmes en lo que estamos diciendo y en donde estamos actuando. ¿Por qué? Porque con base le tenemos que decir, hijo, si tú quieres ser de larga vida, tienes que honrarme cuando seas grande. Y he ahí el trabajo de los hijos. Porque todos, ahora que somos padres de familia, todos fuimos hijos. Pero no entendíamos el rol de ser hijo. ¿Sí o no? Hasta ahora que somos padres, sí tenía razón mi papá. Sí tenía razón mi mamá de regañarme. ¿Sí o no? Porque cuando somos hijos decimos, ala, tan malo que es mi papá, tan mala que es mi mamá. ¿Eso decimos? ¿O no lo dijeron ustedes así? Yo no había cenado ese día, ya ni cené. Y yo decía, ala, tan malo que fue mi papá. Y a medianoche me dio hambre. Pero fue para mi bien, hermanos. Pero les digo, hermanos, nosotros como padres de familia ahora tenemos la responsabilidad, hermanos, de inculcar esa enseñanza a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que más después usted no diga, ¿cómo no actué de esta manera? ¿Cómo no lo enseñé a mi hijo? Ahora que tenemos la oportunidad de tener formación cristiana, hermanos, debemos de aprovechar. Y se vale, hermanos, y se vale tomar como ejemplo a muchos hermanos. Muchos hogares de hermanos. No que seamos perfectos. Tenemos errores. ¿Tienen errores los hermanos que tienen sus hijos en los caminos del Señor? Sí. Pero por lo menos los vemos aquí. Los vemos participar. Los vemos allá en el sonido. Qué bonito, hermano. Yo quisiera ver a mi hijo allá en el sonido o aquí. Claro que sí lo quiero ver. Entonces, que ese sea nuestro anhelo, hermanos. Pero si tenemos ese anhelo, tenemos que esforzarnos a ser buenos padres. Y como digo, ¿estudiamos para ser padres? No, hermanos. Yo creo que nadie estudió para ser padre. Nadie estudió para ser madre. Pero tenemos el manual de vida, que es la palabra del Señor, la que nos enseña a cómo tratar a nuestros hijos, bíblicamente hablando. Yo creo que todos los siervos del Señor, eso es su anhelo, que sus hijos sean unos siervos del Señor de alta estima. Y la estima se gana. Por eso empecé con la palabra que dijo superintendente. Qué alto se escucha, ¿no?
hijo, lo que yo no tuve, yo quiero que tú lo tengas. Una mejor educación. Porque estás en la época donde lo puedes hacer. Siempre le digo, imita lo bueno, pero lo malo trata la manera de dejar. Pero nos cuesta, hermanos. Hemos llorado. Yo he llorado delante del Señor. Yo le digo, Señor, yo te pido que tú bendigas a mi hijo, a mis hijos, porque yo quiero que ellos sean hombres de bien. ¿Y cómo van a ser? En los caminos del Señor. Porque un papel académico no lo va a hacer hombre de bien. Sí, es un hombre que va a tener mucho conocimiento, pero un hombre de bien siempre va a ser aquel que va a estar en los caminos del Señor. Porque acuérdense que la Biblia dice que el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero los caminos malos nos llevan a la muerte. Y lamentablemente muchos van por él, dice la palabra del Señor. Y así es, hermano. Pocos escogen el camino derecho, pocos escogen esta senda. Por eso, hermanos, cuando su hijo esté en los caminos del Señor, apóyenlo. Pero no solo con palabras, con sus hechos también. Porque acuérdense que un hecho vale más que 1000 palabras. Y eso es comprobado. Si usted quiere ver buenos hijos, cuidemos nuestros hechos. Cuidemos nuestros hechos, hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a hacer que nuestros hijos corran por el buen camino. Yo felicito a mis hermanos que sus hijos los tienen aquí en su gestión, hermanos. Inculquémosles siempre, hermanos, que cuando estemos aquí en la casa del Señor, seamos los más respetuosos que podamos ser. Porque es cierto, esto es una casa que se va a quedar, que se va a deshacer, pero aquí es donde se alaba el nombre del Señor y debemos de tenerle respeto. ¿Va? Entonces, inculquemos eso, hermanos. Y como digo, con hechos, no con palabras. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles, hermanos, que todo se puede. El apóstol Pablo dijo algo muy importante, y vayamos allá en 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Con esto vamos a concluir, porque ya los veo cansaditos. 1 Corintios 14, 20. Y dice la palabra del Señor. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo ¿de qué dice? Eso quiere decir, hermanos, que cada vez que hagamos algo, pensemos si no vamos a ofender. Cada vez que digamos algo, pensemos con la cabeza. Eso quiso decir Pablo, ¿verdad? Que no vayamos a ofender a nuestros niños, porque los dejamos marcados para toda su vida. Una actitud de nosotros va a hacer que nuestros niños eso repercuta para toda su vida. Hermanos de la alabanza, si quisieran pasar el último coro que cantaron, me llegó, porque dice: renuévame, cámbiame. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar, hermanos, como padres de familia, hablando como padres de familia y como cristianos. Hay actitudes que tenemos que decirle: Señor, cámbiame. Y le tenemos que decir al Señor: ¿cómo quieres que actúe? Porque sí, hermanos, quizá el problema mío no sea igual que el de usted. Quizás su problema sea que se le salgan todavía palabras soeces en su hogar, actitudes que no van,
con una buena formación de nuestros hijos? Yo no sé, pero lo que sí sé es que hay muchas áreas de nuestras vidas, hermanos, que necesitamos cambiar. Necesitamos hacer muchos cambios para bien. Y cuando usted haga un cambio, hágalo para bien, hermano. No lo haga para mal. Dios está dispuesto y dice: yo estoy contigo. Pero cuando usted se da por sí solo, cuando le dicen: entra a mi corazón, cámbiame, y Dios nos va a cambiar. ¿Necesitamos el cambio? Sí. Porque estamos en los últimos días, hermanos, en los últimos tiempos, donde si la tecnología ha arruinado a mucha juventud, ¿qué esperamos de aquí a 10 años? Díganme ustedes qué esperamos. Si todavía hay nosotros que tenemos 50, 60 años, todavía existen los principios de nuestros antepasados, pero ya que nuestros hijos, en la mayoría de las familias, ya esos principios se quedan. Como decía una persona, ya no hay caballeros. Pero que aquí en la iglesia exista la caballerosidad, exista el amor que dice la palabra del Señor, que tenemos que exhortar en amor, pero nos tenemos que exhortar nosotros primero. ¿Cómo estamos, hermanos? Preguntémonos cómo estamos en el Señor. ¿Cómo estamos en el amor al Señor? Porque muchas veces queremos que alguien haga algo que nosotros no estamos haciendo. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted al Señor? Y ahí va a depender que usted le diga a su hijo: tienes que amar al Señor. Pero si usted no, pero si usted tiene poco la palabra del Señor, el amor al Señor, dígale: Señor, perdóname. Oremos. Si usted quiere, yo lo invito a que venga aquí al altar.